El ministro de Asuntos Exteriores saldrá en televisión esta noche para hacer esta declaración. Somos los vencedores de este campo de batalla. La República Islámica de Irán ha salido victoriosa. El pueblo iraní logró la victoria. Esto no es un eslogan. Esto no es una exageración. Tremendo revés el que ha recibido Donald Trump. Y es que, señores, Irán acaba de revelar los detalles más importantes del famoso acuerdo de la Casa Blanca y resulta que en realidad Donald Trump es quien terminó cediendo. Hablamos del mismo hombre que durante meses, tanto él como todo su gabinete salieron a repetir el mismo guión, que iban a conseguir el acuerdo más fuerte de la historia, que Irán iba a someterse, que iban a obtener todo lo que querían. Ahora resulta que los términos reales de ese acuerdo son exactamente todo lo contrario a lo que ellos prometieron. Y lo más curioso es quién está revelando los detalles, como pudieron ver al inicio del video, señores. El propio canciller iraní Araghchi, hablando en televisión estatal en su país, contándolo con total tranquilidad. El gran acuerdo que consiguieron. Pues bueno, amigos, antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Como siempre, no se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Y tampoco te olvides de dejarme en la caja de comentarios tu opinión sobre el tema que veremos el día de hoy. A ver, amigos, antes de que entremos a los detalles, hay algo que quiero dejar muy claro. Es que esta guerra nunca debió pasar. Donald Trump y Netanyahu invadieron Irán de una manera ilegal, de una manera catastrófica. Eso es una realidad, pese a quien le pese. Y bueno, si realmente ya nos estamos acercando a un final, eso en sí mismo no es algo malo. El problema es otro. El problema es que durante meses vendieron la idea de que esto sería la mayor victoria diplomática en la historia de los Estados Unidos. Y claro, lo que está saliendo a la luz es básicamente todo lo opuesto. Empecemos por algo que muy poca gente está hablando todavía, y es que, amigos, antes de que existiera siquiera el concepto de un marco de acuerdo, Estados Unidos ya le había transferido a Irán $3,000 millones. Esto movido a través de los Emiratos Árabes Unidos, $3,000 millones, amigos, para que Irán dejara de responder luego de que Estados Unidos e Israel violaran el alto al fuego el fin de semana pasado. Pero aquí viene la parte que me parece lo más increíble en toda la historia, porque durante años el discurso MAGA, el discurso del trumpismo, fue atacar a Obama por el acuerdo con Irán, diciendo que les habían mandado aviones llenos de efectivo. Algo que para empezar ni siquiera es cierto, amigos, porque eso fue simplemente desbloquear fondos iraníes que estaban congelados, y eso fue el resultado de un acuerdo multilateral, algo real, con verificación que ustedes pueden ir a Google e investigar, y claro, todo el mundo lo vio. Ahora, ¿cuál es la situación del trumpismo? Literalmente transfirieron $3,000 millones en efectivo a Irán sin tener un acuerdo firmado, sin tener verificación, y solo con la condición de comprar tiempo, que dejaran de disparar. Y los Emiratos, según lo que se está reportando, podrían liberar hasta $20,000 millones en total como parte de este marco de acuerdo para reducir la tensión y finalmente, veamos, abierto nuevamente el estrecho de Hormuz. Ahora, para mí, ¿qué conecta directamente en todo esto? Los Emiratos fueron el principal objetivo de los misiles y de los drones iraníes durante lo que podríamos decir toda la guerra. Ahora resulta que son ellos los que están actuando como los intermediarios, pagándoles a Irán para poder salir de este problema. Yo creo que esto nos dice algo muy revelador, ¿cierto? Sobre cómo ven la región los propios países del Golfo en este momento. Durante meses, pareció que los Emiratos se estaban
como que acercando un poco, ¿no?, a Israel, incluso en contra de lo que quería Arabia Saudita. Y ahora con Israel debilitado por toda esta invasión que empezó Netanyahu, con el respaldo del trumpismo, los poderes regionales, amigos, están haciendo exactamente lo contrario. Ahora se están alejando de Israel. ¿Y a quién se están acercando? A Irán. Luego está lo que vimos, lo que dijo el propio canciller iraní sobre el estrecho de Hormuz, que el control, amigos, va a quedarse en manos de Irán y Omán. No de Estados Unidos, no en manos internacionales, serán de ellos. Y dijo algo que me pareció muy directo, que durante años ellos prestaron servicio de seguridad, de operaciones en el estrecho, de una manera gratuita, pero que la gestión del estrecho ya no va a volver a ser como antes de la guerra. Incluso como que ya insinuaron que podrían seguir con este tema de cobrar tarifas en el futuro por el uso del estrecho de Hormuz. A ver, quiero que piensen en un minuto por esto, amigos. Solo un minuto, piensen en esto. Estados Unidos entra en una guerra supuestamente para poder garantizar la libertad de la navegación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Termina la guerra con Irán teniendo más control sobre esa ruta del que tenían antes. ¿A ustedes eso les parece ganar una guerra? Es todo lo contrario, señores. Y miren que también dijo algo sobre el Líbano, que creo que tampoco está recibiendo mucha atención, que terminar la guerra bajo este memorando de entendimiento también significa la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. Fue muy claro diciendo que Irán nunca va a dejar solo al Líbano, lo cual básicamente nos confirma que Irán sigue totalmente comprometido con su red de alianzas en la región. O sea, nada de eso se ha debilitado. Y según Araghchi, este memorando tiene 14 puntos, todavía no lo han terminado, no han logrado definir todo exactamente como seguramente va a terminar. Habrá una segunda fase de negociaciones para poder llegar a un acuerdo final, donde pues ambas partes ya se comprometan a no usar la fuerza y respetar la soberanía nacional. Creo que también mencionó algo del famoso plan de reconstrucción económico, que por cierto esto podría llegar a los 300.000 millones de dólares para Irán, o sea, el país al que supuestamente están castigando, Estados Unidos, pero bueno. Ahora, con todo este contexto, amigos, veamos cómo están reaccionando los aliados del trumpismo en Washington. Arranquemos con esto. Segundos. Pero también confío en Donald Trump y sé que si alguien puede lograr esto, es él. Pongo mi fe en él y sé que esto es algo increíblemente difícil. Y lo único que deseo es que la gente apoye más al presidente mientras intenta hacer algo que nos protegerá a todos. Porque que Irán tenga un arma nuclear sería catastrófico para los Estados Unidos y solo desearía que los demócratas lo entendieran y apoyaran al presidente mientras lucha por todos nosotros. En lugar de simplemente responder a lo que realmente se está negociando, lo que hace este hombre, que es Randy Fine, es simplemente repetir las líneas de siempre, sin decir nada de lo que está pasando en realidad, señores. Es la clásica reacción de alguien que ha recibido el guión en mano de lo que tiene que decir. Muy preocupante, ¿no? Porque los propios aliados del trumpismo, ellos tienen información clara. Ellos tienen la data de los términos que se están negociando en nombre de los Estados Unidos. Luego está la pregunta que le hicieron al presidente del RNC, sobre algo que creo que no van a poder esconderlo con un guión prefabricado, así que escuchemos. Recién salido esta mañana, AP-NORC tiene una nueva encuesta que muestra al presidente perdiendo apoyo de votantes independientes desde la elección de 2024. Así que el 43% de los independientes lo apoyaron durante la campaña, hoy solo lo hace cerca de una cuarta parte. La caída es particularmente pronunciada entre los independientes sin un título universitario. Muy interesante. ¿Qué opina de esto? ¿Y podría esto ser un problema para noviembre? No creo necesariamente en ninguna de esas encuestas. Creo que el día de las elecciones es lo que realmente importa. Si creyera en las encuestas, habríamos perdido cada contienda. Este presidente ha defendido al trabajador estadounidense desde que fue elegido. Mire las inversiones récord. Mire la eliminación de impuestos en propinas, horas extras y seguro social. Él da la cara cada uno de los días. Cuando los elitistas de Washington ignoran al trabajador estadounidense, este presidente lo apoya.
Y creo que a medida que hagamos cosas como la convención de mitad de periodo y expliquemos al pueblo estadounidense todas estas cosas maravillosas que el presidente ha hecho y se muestre el contraste entre tener a alguien que cree en la ley y el orden, cree en cerrar la frontera frente al descontrol y los fanáticos liberales de izquierda que han nominado para representar a su partido desde Platner en Maine hasta potencialmente el Sayed y Taliaferro en Texas. Estos tipos nos han dado un regalo increíble. Tenemos candidatos increíblemente fuertes y creo que estamos, como dije, creo que estamos avanzando. Estoy muy emocionado por las próximas elecciones. Más del 50% de los independientes se están alejando del trumpismo. Amigos, eso no es un detalle menor, para nada. Eso es un colapso en un apoyo que tú necesitas para ganar las elecciones, porque este grupo es exactamente el que define las elecciones. Y claro, la respuesta a esa pregunta debería de haber sido un plan concreto para poder revertir esa tendencia. En cambio, ¿qué les das? Les das nada. Más confusión, tal vez. Luego tuvimos a Doug Burgum intentando explicar por qué California tiene problemas. Escuchen esto. Y en todo el país, pero van a bajar de forma desigual porque algunos estados, o sea, por ejemplo, California importaba hace 2 meses el 60% de su petróleo de países extranjeros. California dependía del petróleo que venía del estrecho de Hormuz. Ningún otro estado aparte de Hawái tenía esa condición, pero eso fue autoinfligido. Y con eso California cerrando refinerías, solían tener 40 refinerías, se dirigen a tener 6. Texas tiene 38 refinerías. Sí, la gasolina, ¿quién tiene el mayor número de máquinas de combustión interna? El estado de California. Van a tener precios altos de gasolina. Pueden agradecerle a Gavin Newsom por eso y a su legislatura estatal por las políticas que implementaron. Eso no tiene nada que ver con el estrecho de Hormuz. Bien, de acuerdo. Amigos, me parece de lo más absurdo, uno de los momentos más estúpidos que he visto en mucho tiempo, porque literalmente Burgum se contradice a sí mismo en una sola frase. Dice que el problema de California es que dependían completamente del estrecho de Hormuz, pero luego dice que eso no tiene nada que ver con el estrecho de Hormuz. O sea, es como escuchar a alguien que quiere explicar por qué llueve diciendo que es porque hay nubes, y después decir que la lluvia no tiene nada que ver con las nubes. Amigos, esto solo pasa en las líneas MAGA, literal. Y bueno, siguió con algo todavía peor, y son el tema del precio de la gasolina. Escuchemos. Bueno, yo creo que lo que una cosa que estás viendo es cuando yo tengo que sonreír cada vez que veo en una pantalla el promedio nacional de la gasolina, porque es casi como si un meteorólogo dijera, aquí está la temperatura en Estados Unidos mañana, va a ser de 46 grados. No es una crítica a Fox, pero el precio de la gasolina varía en todo el país, principalmente por la política y los impuestos estatales, no por los fundamentos subyacentes. Como mencionaste, estamos produciendo y exportando más petróleo y gas natural que nunca. Somos una nación abundante. Amigos, me parece una barbaridad decir que los precios altos del gas solo están en los estados azules, porque esa es la peor falsedad. El precio de la gasolina, amigos, sube en estados rojos, en estados azules, en estados púrpuras, en estados lo que sea. Todo es por igual. Lo único que depende del precio global del petróleo, ¿no? Y eso subió por culpa de esta guerra. Aquí no es un tema demócrata contra republicanos, es gente en Texas, en Ohio, en Florida, todos pagando lo mismo que la gente en California, en Nueva York paga. Claro, reducir el sufrimiento de millones de estadounidenses a un punto de discusión partidista, yo creo que nos muestra qué tan desconectada está esta gente. Finalmente tuvimos al senador Husted de Ohio, señores, diciendo algo que yo creo que en su intento de querer sonar honesto terminó siendo todavía más condenatorio. Escuchemos. Bueno, el aspecto militar de esto salió muy bien. El aspecto de la paz no ha demostrado ser tan eficiente. Estados Unidos está en una situación en la que Irán no está negociando de buena fe. Necesitamos abrir el estrecho de Hormuz. Tienen que ser un actor racional y, ya saben, disparar a los apaches estadounidenses no es algo que el presidente vaya a aceptar, así que ha ordenado ataques proporcionales en respuesta.
Tengo la esperanza de que logremos que Irán vuelva a la mesa para abrir el estrecho de Hormuz y así empezar a bajar los precios del petróleo y la gasolina para el pueblo estadounidense y la gente de todo el mundo. Oigan, decir que son buenos para la guerra, pero no para la paz, suena casi como una broma, pero es una admisión pública de que toda la estrategia falló en su único objetivo real. Y lo más irónico es que la solución a ese problema ya existe, se llama resolución de poderes de guerra, algo que limitaría exactamente la capacidad que tiene el presidente de los Estados Unidos de meter al país en conflictos sin tener la supervisión del Congreso. Y en lugar de apoyar a ese tema, los republicanos como él, como Husted, llevaron meses bloqueándolo, hasta que finalmente, pues bueno, algunos se dieron cuenta. Ahora amigos, hay que ver lo que está saliendo luego de todo esto porque la historia sigue moviéndose rápida, así que escuchemos el famoso acuerdo del JCPOA. Trump, una vez más, dice que un acuerdo con Irán es inminente, esto horas después de haber amenazado con más ataques y tras días de incertidumbre. Un funcionario iraní nos dijo esta mañana que las cosas avanzan rápido. Senadora, ¿cree que un acuerdo real esté cerca o es solo más de ese mismo vaivén de arranques, paradas y señales cambiantes? Bueno, es difícil saberlo. Obviamente hemos escuchado esto del presidente varias veces, pero creo que la verdadera pregunta es cuáles serían los detalles que se incluirían en este acuerdo. Y hasta ahora, por lo que hemos oído, no aborda ninguno de los objetivos que el presidente planteó al principio de esta guerra. Así que tenemos un régimen de línea más dura establecido en Teherán. No aborda a los intermediarios, grupos como Hezbollah y Hamas, que han sido financiados por Irán. No aborda. No está claro cómo abordaría su arsenal nuclear y si, por lo que se informa, no sería mejor, de hecho, probablemente peor que el acuerdo del que el presidente Trump retiró a los Estados Unidos en su primer mandato. Así que realmente necesitamos ver cuáles son los detalles. Miren, esto es muy importante, amigos, porque viene directamente de una senadora que tiene acceso a información e inteligencia y está confirmando algo que todos sospechan. Y es lo que estamos hablando. Este nuevo acuerdo es peor que el acuerdo original que Donald Trump rompió en su primer mandato. Aquel acuerdo, señores, tenía verificación real, que fue lo que yo les comenté. Tenía inspecciones internacionales, habían compromisos multilaterales. Y ahora, lo que está surgiendo es un marco bilateral que está siendo negociado bajo presión luego de meses de guerra, donde vemos muy bien que Estados Unidos está perdiendo. Ha pagado dinero por adelantado sin tener una garantía. Literalmente empezó una guerra catastrófica, según para conseguir un mejor acuerdo del que existía antes y el resultado es un acuerdo peor del que destruyó. Mientras esto sale a la luz, hay alguien dentro de la propia administración que sigue insistiendo en la narrativa de la victoria total. Señores, Burgum, escuchemos. Bueno, de nuevo, el presidente Trump aquí, de nuevo, ya saben, las tres palancas que tienes si intentas terminar con un acuerdo como el que el presidente Trump va a lograr, que es un gran acuerdo, es que ganó la guerra militarmente, luego ganó la guerra económicamente con el bloqueo súper efectivo del estrecho de Hormuz, ya saben, bloqueando eso, deteniendo todos los barcos. Pero luego el Proyecto Libertad, como se llamó antes, luego se anunció públicamente que se había cancelado, pero luego de forma encubierta, la Marina de los Estados Unidos, tras limpiar las minas, ayudaba a escoltar barcos por la noche sin ser detectados. Creo que los mercados reflejaron esto porque entraba más petróleo en los mercados. Los precios del petróleo bajaban a nivel mundial. Parte del apoyo para esto fueron las relaciones diplomáticas que el presidente Trump desarrolló con nuestros socios en el Medio Oriente, incluyendo Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, todos alineándose en apoyo a Estados Unidos, así que hubo un cambio completo en la política en el Medio Oriente. Así que diplomáticamente, militarmente, económicamente, tres formas de ganar una guerra. Trump ganó las tres. Y eso lo pone en la posición de terminar con un acuerdo fantástico para el pueblo estadounidense. Según Burgum, Donald Trump ganó la guerra de las tres formas que existen: militar,
económica y diplomática. Amigos, esto no es necesario que ni se los explique, porque ustedes ya saben que eso es falso. La insistencia en la narrativa, señores, de victoria se vuelve difícil de poder sostener cuando vemos cosas como estas. Escuchen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Quieren llegar a un acuerdo y estamos muy dispuestos a pactar. Bueno, creo que vamos a terminarlo. No puedo decírselo con certeza. Bueno, desean tanto llegar a un acuerdo. No tienen idea de cuánto desean llegar a un acuerdo. Desean tanto llegar a un acuerdo. Sí veo un acuerdo en Irán. Estuvimos muy cerca de un acuerdo. Creo que está por terminar, sí. Yo, lo veo como muy cerca de terminar. Se ve muy bien que vamos a pactar con Irán y será un buen acuerdo. Este proceso debería ir muy rápido. Vamos a terminar esa guerra muy rápido. ¿Desean tanto llegar a un acuerdo? Creemos que estamos cerca de un acuerdo y está bien. Estamos en la recta final de lo que será un muy, muy buen acuerdo. Hoy se cumplen 39 veces que ha dicho algo así. Qué brutal montaje que se lanzaron los de CNN, señores. 39 veces diciendo que está cerca de un acuerdo desde que empezó esta guerra. Y cada vez que lo dicen sus propios seguidores, lo celebran como si fuera la primera vez. Y finalmente, ¿no? Ahora que apareció un acuerdo que supuestamente empieza a tomar forma, resulta que los términos habían sido una estafa, señores. Y bueno, luego está el dato que probablemente va a doler más que cualquier otro, el trumpismo, señores. Escuchemos. Sobre lo que había en este documento. Y algunos de los puntos clave eran estos, que sería un alto el fuego de 60 días que lo incluiría todo, incluido el Líbano, que el estrecho de Hormuz se abriría de inmediato y que los niveles de tráfico de antes de la guerra se reanudarían en un plazo de 30 días, que el bloqueo estadounidense de los puertos y algunas sanciones iraníes se levantarían como parte de este acuerdo y que satisface todos los requisitos de Estados Unidos sobre la cuestión nuclear. Así que eso es lo que habíamos estado informando. Luego Irán salió a través de los medios estatales y dio su versión del acuerdo, que parece significativamente diferente. Y hay un par de puntos ahí que probablemente enfurezcan al presidente Trump. Uno de ellos sería que no se comprometerían a ceder el control sobre el estrecho de Hormuz. Y el otro es que los fondos congelados, estos activos congelados que han sido un punto de discordia para el presidente Trump, dicen los medios estatales iraníes, y por supuesto tengan en cuenta la fuente aquí, que el acuerdo exigiría la liberación de $24,000 millones de esos fondos congelados. Así que ahora tenemos al presidente Trump reaccionando a esto, diciendo esencialmente que los términos 24,000 millones de dólares son, podríamos decir, una de las exigencias más grandes por parte de Irán. Negarse también a entregar el control del estrecho de Hormuz. Amigos, aquí ya no existe una negociación. Esto simplemente es un sometimiento. Irán terminó sometiendo a Estados Unidos, en otras palabras. Y bueno, para cerrar esto, amigos, la evaluación de alguien que durante mucho tiempo fue una de las voces, si no me equivoco, una de las más cercanas a este movimiento político. Escuchemos lo que dice. Y a partir de ahora, Irán controla el estrecho de Hormuz. No lo hacía cuando empezó esta guerra, ahora sí. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos que el presidente Trump no es un gran diplomático. Lo está sobrevendiendo como si fuera un buffet libre en Atlantic City. O va a ser lo mejor. Así que es tentador echarle toda la culpa a Trump y en cierto nivel es todo culpa suya. Él decidió hacer esto. Cualesquiera que fueran las presiones que enfrentó, fue su decisión y ha sobrevendido la posición de Estados Unidos en esto y de una manera muy real no es bueno en esto. Pero eso sería minimizar la naturaleza profunda de este momento. Lo que realmente estamos aprendiendo no es simplemente que Trump es un comandante en jefe irregular y ciertamente no es un diplomático. Y obviamente no es un negociador. Si anuncias un trato 38 veces y no se materializa, no eres un negociador. Lo que estamos empezando a entender, desafortunadamente para el resto de nosotros, no son solo los límites de Trump, sino los límites del poder estadounidense. Tucker Carlson, alguien dentro del propio ecosistema MAGA, reconociendo abiertamente que el estrecho de Hormuz
estaba bajo un cierto nivel de control internacional antes de esta guerra, y ahora está controlado por Irán. Y lo dice sin rodeos, que como comandante en jefe y como negociador, esto ha sido un fracaso total para el trumpismo. Amigos, se empezó una guerra ilegal, vendida como el camino a la mayor victoria diplomática de la historia de los Estados Unidos. Donald Trump terminó dando $3.000 millones transferidos como adelanto sin garantía a nada, solo para que Irán se relaje un poquito, para que Irán haga pasar unos cuantos barquitos, para que Irán deje de atacar. Un plan de reconstrucción de $300.000 millones es lo que Irán va a exigir al trumpismo que pague, cuando se supone que el trumpismo estaba para castigarlos. Los aliados en Washington, totalmente en pánico. Yo creo que el cuadro completo de esto, amigos, no puede ser más claro, ¿no? Literalmente, tremendo revés el que se ha llevado Donald Trump. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que está ocurriendo, señores? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de dejarme sus opiniones en la caja de comentarios, apoyarme con su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.